Hola, buenas. Bienvenidos otra vez al curso de puentes. Dentro del tema 9, un tema bastante amplio donde hablamos de los puentes mixtos, hoy toca comentar, explicar las comprobaciones relativas a los estados límite de servicio. Recordamos que existen dos tipos de estados límite, los estados límite de servicio y los estados límite último. Hablaremos del estado límite de deformaciones, del de vibraciones, del de deformaciones transversales del alma, del estado límite de plastificaciones locales y del estado límite de fisuración. Comencemos por la introducción. Los estados límite de servicio, que vamos a denominar con el acrónimo ELS, su verificación no tiene otro objetivo que asegurar la funcionalidad, la durabilidad y el aspecto del puente. No su seguridad, sino su funcionalidad, es decir, que sirva el puente para lo que se ha proyectado, su durabilidad, que resista bien durante la vida útil suya, y el aspecto o comodidad para el usuario. Se considerará alcanzado dicho objetivo si unos determinados parámetros que hay que calcular se sitúan por debajo de unos valores límite establecidos en la normativa. De acuerdo con lo estudiado en el tema anterior, el de análisis estructural, las características mecánicas de las secciones que configuran el modelo estructural definido para la comprobación de los estados límite de servicio debería tener en cuenta los efectos provocados por el fenómeno de la flexibilidad frente al rasante, lo que también se llama como arrastre de cortante o anchura eficaz, y también las consecuencias de la fisuración del hormigón traccionado. Las recomendaciones españolas, la RPX 95, señala los siguientes criterios de servicio a cumplir, como la mayoría de las normas que señalan los mismos prácticamente. Deformaciones de la estructura, es decir, las flechas y la curvatura que va a tomar el dintel, donde se produce la rodadura. Los límites correspondientes a las vibraciones de la estructura. Unas restricciones a la excesiva esbeltez de las almas, con el fin de que en condiciones de servicio se limiten las deformaciones de estas fuera de su plano. Las limitaciones de tensionales para evitar plastificaciones en servicio en el acero estructural. El control de la fisuración de la losa de hormigón traccionada con el fin de asegurar la durabilidad de la estructura. Y por último, la ausencia de deslizamiento entre los elementos que unen los tornillos de alta resistencia. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar por el primero de los estados límite de servicio, a verificar qué es el estado de límite de servicio de deformaciones. Partimos de la premisa de que las deformaciones de la estructura no deben afectar ni a la apariencia ni a la funcionalidad de la obra. Vamos a empezar hablando de la adecuación a la rasante teórica. La geometría de la rasante del tablero del puente debe aproximarse lo máximo posible a la rasante teórica, con el objetivo de lograr un adecuado nivel de comodidad y de seguridad para los conductores. El parámetro más adecuado para establecer los límites aceptables de las desviaciones es el ángulo que forma la rasante real de la estructura deformada con la rasante teórica. Digamos que el ángulo es lo que puede provocar, exagerando mucho, pues que diésemos con el bajo del coche. Las limitaciones a este ángulo dependerán lógicamente de la velocidad de diseño de la carretera. No es lo mismo pegar en el bajo del coche a 30 por hora, a 60, que a 150. Y también de la tipología de la estructura. Por ejemplo, en una estructura isostática de varios vanos, vemos aquí uno de los vanos de una estructura isostática, el quiebro que se forma en la rasante justo encima de cada una de las pilas, es un quiebro que suma los dos ángulos de desviación sobre la rasante teórica, el del vano anterior y el del vano posterior. Pues este quiebro es generalmente el elemento que distorsiona la comodidad, la funcionalidad y la seguridad del conductor. El ángulo que forma la rasante real, y aquí está en forma con una cierta curvatura, con respecto a la teórica, este ángulo es θ, puede relacionarse muy fácilmente con la flecha de centro luz del vano. Así, suponiendo una deformada parabólica, tendríamos que ese ángulo es aproximadamente 4 veces la flecha entre la luz.
De ahí que en la RPX se limite más la flecha en el centro de vano que el ángulo, como parámetro más intuitivo y más fácil de medir. Así, al final la RPX, como la mayoría de las normas de puentes mixtos, lo que nos dan es un límite de la variación máxima de flecha que se permite entre la rasante teórica y la rasante real de un tablero. Esos límites están en la tabla siguiente, repito, variación máxima de flecha que permite la normativa entre la rasante real y la rasante teórica de un tablero. Es decir, entre la rasante teórica, que es la que con sus KVs viene definido en el proyecto de trazado, y la rasante real, que es la que se ha construido finalmente en la obra. Es decir, cómo ha quedado la rasante, que es bastante complicado que quede exactamente igual que la rasante teórica, como podéis entender. Entonces, en este cuadro, pues vamos a analizarlo un poquito. Vemos que se es más restrictivo, es decir, la variación de flecha que se permite es más pequeña, más restrictiva, en puentes isostáticos de varios vanos, lo que hemos dicho antes. A continuación serían puentes isostáticos de un vano, y donde se es menos restrictivo es en los puentes continuos. Claro, ahí las variaciones de quiebro pues que prácticamente no existen. Únicamente en los vanos de borde de unión con los estribos. Y dentro de una misma tipología, vemos también que se es más restrictivo a medida que es mayor la velocidad. Por ejemplo, en puentes isostáticos de un vano, para autovías y vías rápidas, la restricción es L2000 y para la misma tipología de puente, en carreteras con circulación lenta, la restricción es casi 3 veces mayor. 3 veces menor, quiero decir. Bien, digamos que esto que estoy señalando, esta variación máxima de flecha, es lo que durante la vida del puente nos podemos permitir que haya de diferencia en el centro de cada vano entre la rasante teórica y la rasante real. Bien, a partir de la tabla anterior se puede determinar la contraflecha, generalmente vertical, con la que ha de construirse el tablero, de manera que, ojo, a lo largo de toda su vida útil, la deformada de la estructura, para las acciones permanentes, se aleje de la rasante teórica en valores inferiores a los indicados en dicha tabla. Así pues, en puentes metálicos y mixtos, también en puentes de hormigón con luces importantes o montajes evolutivos, así como en aquellos casos en que se produzcan deformaciones diferidas que puedan modificar la rasante en todo el tiempo, o sea, el rasante con el tiempo, se deberán definir unas contraflechas de ejecución, tales que en todo momento, para las acciones permanentes, que son el peso propio, las cargas permanentes y el 50% de la retracción, la geometría de la estructura cumpla las limitaciones de la tabla anterior. Es decir, que estas limitaciones se deben cumplir en todos los puntos de la estructura y a lo largo de toda su vida, para el estado permanente, es decir, la suma de flechas de peso propio, de cargas permanentes y el 50% de la retracción. Es decir, lo que queremos decir al fin y al cabo es que se le debe dar al tablero una contraflecha tal que para las acciones permanentes resulte una geometría coherente con la rasante prevista en el trazado. Bien. Entonces, ¿cómo se calculan la flecha de vida a las acciones permanentes? Bueno, pues aquí el procedimiento sería el que explicamos a continuación. Primer paso, se calcula la flecha debida al peso propio de la estructura metálica. Estos con las características mecánicas de la sección como sección metálica. Después se calcula la flecha debida al peso propio del hormigón de la losa del tablero. Y aquí tenemos que diferenciar entre si la estructura se construye sin apear, es decir, que todo el peso de la losa va a recaer sobre la estructura metálica, cuando todavía la losa no ha endurecido, o si se construye apeada. En el primer caso, si la estructura se construye sin apear, el valor de la flecha debido al peso del hormigón puede variar según el ritmo y orden en que se hormigone el tablero. En el caso más conservador, es decir, que todo el hormigón se vierta de corrido,
será la estructura metálica la que soportará todo el peso del hormigón, y las características mecánicas a utilizar serán las de las secciones metálicas. Si se hormigona el tablero por etapas, las características de las secciones serán las del acero estructural en los tramos en que se está hormigonando, y las de las secciones mixtas en los tramos contiguos en los que el hormigón ya ha fraguado. En estos casos hay que evaluar correctamente el módulo de deformación del hormigón. Es decir, si se hormigona el tablero por etapas, tendremos tantos modelos de cálculos como etapas hay, y en cada modelo habrá que sumar las flechas. La suma de la flecha de todos los modelos será la flecha de peso propio de la losa. Además, y esto es importante, importantísimo, con el tiempo se nos van a manifestar los efectos de la fluencia de la losa del hormigón comprimida, por lo que las flechas van a ir evolucionando, van a irse incrementando, y existirán dos valores de esta flecha para el peso de la losa, esta flecha que llamamos F2. Uno, una flecha, la mínima, que es para tiempo igual a 0, es decir, recién ejecutada la losa, y otra para el tiempo de vida útil del puente, 100 años o infinito. Habitualmente se suelen considerar 100 años. Bien. Flecha F1, repetimos, peso propio de estructura metálica, que la estructura metálica pesa poco, pero tiene poca rigidez, con lo que esta flecha no es despreciable. Flecha F2 del peso del hormigón de la losa, que tiene dos valores, uno a tiempo 0 y otro a tiempo vida útil de la estructura o infinito. Y si la estructura se construyera apeada, la flecha debida al peso del hormigón se determinaría a partir de las características de las secciones mixtas. Y también habrá una flecha inicial y una flecha diferida. O sea que ya hemos visto el paso A, F1, y el paso B, F2. Vayamos a F3. Es la flecha debida a las cargas permanentes, que corresponden al pavimento, las aceras y los pretiles, actuando obviamente sobre la sección mixta. Y otra vez existen dos valores, uno para t igual a 0 y otro para t 100 años. Ya sabéis que para t igual a 0 se calcula con las características homogenizadas a corto plazo, y para t 100 años con las características mecánicas de las secciones mixtas homogenizadas a 100 años. Esta sería la flecha F3. Tiene dos valores, uno para t igual a 0 y otro para t 100 años o infinito. Y D sería el cálculo de la flecha debida a la retracción de la losa. Se podría considerar que la retracción es inicialmente nula y que se acumula a 100 años o a tiempo infinito. Por supuesto que considerar las flechas diferidas a tiempo infinito es más conservador que hacerlo a 100 años. Esos valores de las flechas, F1, F2 con sus dos valores a tiempo 0 y a tiempo infinito, F3 con sus dos valores a tiempo 0 y a tiempo diferido, y FR, las podemos ver y resumir en este cuadro. El peso propio de la estructura metálica tiene un único valor F1, tanto a tiempo 0 como a tiempo infinito. Por eso la diferencia entre esos valores es 0. En cuanto al peso del hormigón, depende de cómo se ejecute la losa. Si se construye sin apear en un hormigonado continuo toda la vez, habrá una flecha F2 que sería igual a tiempo 0 que a tiempo infinito, porque toda la carga del peso del hormigón se lo ha llevado la estructura metálica. La diferencia sería 0. Pero si se construye sin apear por etapas o apeada, pues resulta que ya habrá algunas secciones del tablero que se han deformado siendo ya secciones mixtas, y por lo tanto habrá también una flecha diferida, lo que llamamos aquí incremento de F2 asterisco. Para las cargas muertas tenemos dos valores, a tiempo 0 y a tiempo infinito, con una diferencia que es el incremento de F3, y la retracción a tiempo 0 no actuado solo tiene valor a tiempo infinito. Es decir, la diferencia entre tiempo infinito o 100 años y tiempo 0, pues es la de la columna de la derecha. Algo del peso de la losa, de las cargas muertas y toda la retracción. Bien, entonces podemos decir, flecha, ¿cuál es la flecha? La flecha instantánea es F1 más F2 más F3. ¿Cuál es la flecha diferida? Incremento de F2 más incremento de F3 más flecha de la retracción. Le deberíamos dar una contraflecha a la estructura. Una contraflecha a la estructura.
que por supuesto debe ser un valor intermedio entre la flecha a tiempo cero, la flecha inicial, y la flecha a tiempo infinito. Por eso colocamos aquí un multiplicador P que está situado entre 0 y 1. Es decir, la contraflecha que le daremos al tablero será la de las flechas instantáneas más un cierto porcentaje o proporción de las flechas diferidas. El valor de P, ese porcentaje de las flechas diferidas, se determina de manera que la diferencia entre la rasante real o teórica, que tenemos aquí a mitad, con punto y raya, la diferencia entre la rasante real y la teórica, la real tenemos una a tiempo cero aquí arriba y otra a tiempo infinito aquí abajo. Ya hemos dicho que entre tiempo cero y tiempo infinito lo que hace el tablero es coger cada vez más flecha. Repito entonces que el valor de P, el porcentaje de la suma de las flechas diferidas, se determina de manera que la diferencia entre la rasante real y la teórica sea siempre inferior a los valores establecidos en la tabla anterior, en esta tabla, que es la flecha máxima que permite la RPX entre la rasante real y la teórica de un tablero. Bien, bastará con asegurarse que lo anterior se cumple para tiempo igual a 0 y para tiempo igual a infinito, porque son los valores extremos de las flechas del puente. Obviamente, el óptimo es considerar P igual a 0,5. Lo recapitulamos viendo esta gráfica. Tenemos una rasante teórica. Bien, nosotros le daremos una contraflecha, es decir, una deformada hacia arriba al dintel, de tal manera que cuando abrimos al tráfico para t igual a 0, tenemos el dintel un poco más subido con respecto a la rasante teórica. Y de manera que cuando pasen los 100 años o infinito, al producirse la flecha diferida, lo tendremos un poco más por debajo de la rasante teórica. Pero en todo caso, es decir, tanto para tiempo igual a 0 como para tiempo igual a infinito, la diferencia geométrica entre la rasante teórica y la rasante real, ya sea t0 o t infinito, está por debajo de los valores límite de la tabla anterior. Es decir, que asumimos que solamente en un instante de la vida del puente mixto va a coincidir la rasante teórica con la rasante real. La mitad de su vida estará la rasante real por encima de la teórica y la otra mitad de su vida estará por debajo de la teórica, pero siempre dentro de los límites que daba la tabla anterior. Si no se pueden cumplir esos límites, obviamente habrá que incrementar la inercia, la rigidez de la estructura. Es que la estructura es demasiado flexible. Bien. Entonces, estas limitaciones que hemos visto, las de la tabla, estas de aquí, son unas limitaciones para la comodidad y seguridad del usuario. Y son unas limitaciones que atienden a las flechas permanentes. Bien, tenemos otro condicionante para las flechas. Es la flecha máxima condicionada por la robustez del puente. La robustez del puente está relacionada con la flecha que resulta cuando se aplica la sobrecarga. Ojo, ahora hablamos de la sobrecarga. Antes hemos hablado de las cargas permanentes. Por ello, en la RPX se establece una limitación de flecha para la combinación frecuente de la sobrecarga. Si recordáis el tema de acciones de la IAP 11, la combinación frecuente era multiplicar por 0,75 las cargas del vehículo pesado, los vehículos pesados, y por 0,4 las sobrecargas uniformes. Bien, entonces, esa flecha de la sobrecarga para su combinación frecuente debe ser, en puentes de carretera sin peatones, menor o igual que luz o distancia entre pilas entre 1000. Y en puentes de carretera con peatones o bien pasarelas peatonales, la luz entre 1200.